Una vez en marcha, hace 800 millones de años, la diferenciación de sexos marcó la evolución de dos tendencias, de dos formas de enfrentarse al mundo. Aún hoy, intentamos averiguar hasta dónde ha influido esa división en el fondo de nuestras conductas sociales. En la London School of Economics, Helena Cronin, especializada en darwinismo y evolución humana, ha profundizado en el estudio de las diferencias entre hombres y mujeres respecto a comportamientos y capacidades. Mientras escribe un libro con sus últimas conclusiones, Punset quiso conversar con ella sobre las claves que nos da el darwinismo para comprender buena parte de nuestras reacciones, deseos y formas de vida. Estamos en Primrose Hill, uno de los lugares, bueno, yo digo el lugar más bonito de Londres, ¿no? Y curiosamente, para el tiempo del año en que estamos, que es abril, con sol, por lo menos de vez en cuando. Y estoy en compañía de Helen Cronin, que es, bueno, yo creo que es la persona que más sabe de evolución, y no solo de Darwin, que por supuesto ha sido capital para conocer la evolución, porque hemos llegado a ser lo que somos y cómo somos, ¿no? Y hay una cosa que siempre me ha preocupado, a lo mejor algún telespectador se va a reír de ello, pero me ha ocurrido tantas veces que no quiero desaprovechar esta ocasión para preguntárselo a Helen, ¿no? Helen, me tienes que explicar por qué cuando miramos atrás hay esa fantástica diferencia entre hombres y mujeres. Quiero decir, cuando miramos al pasado, los hombres se siguen pareciendo muchísimo a los chimpancés de hace 2 millones o 5 millones de años. Y las mujeres no se parecen en nada a la Lucy, la primera fósil de hace 2 millones de años. Me encanta la pregunta, en parte porque nunca antes había pensado en ello. Nunca me la habían planteado. Es una pregunta excelente. Desde el punto de vista de la evolución podemos pensar en una respuesta inmediata. Es porque ha habido una gran selección entre las mujeres basada en la belleza. La forma en que compiten los hombres es polifacética. En cualquier situación competitiva, los hombres presumen, muestran su fuerza, su inteligencia, etc. En el caso de las mujeres, la competición es mucho menos feroz y se centra mucho más en cosas concretas. Los hombres creen que tiene que ver con su belleza porque la belleza de una mujer es un indicador de su salud y fertilidad. Nos recorre un placentero hormigueo, se nos dilatan las pupilas, el corazón se nos dispara y somos incapaces de dejar de sonreír. Sin darnos cuenta, estamos enamorados. Y sin ser conscientes de ello, escogemos a la persona que pensamos que puede ser un mejor padre o una mejor madre para nuestros hijos. Solemos sentirnos atraídos por su inteligencia, su imaginación y su creatividad, cualidades que nos indican que esa persona es capaz de desenvolverse en el mundo. También nos fijamos en su belleza física, una garantía de salud y de fertilidad. Es la base de la selección sexual, una forma de selección propuesta por Darwin para explicar la competencia entre individuos de un mismo sexo por conseguir pareja. Un mecanismo que los dota de mayor atractivo para hacerlos más eficaces en la reproducción. Aunque, en ocasiones, puede ser también un hándicap. Una cola grande y vistosa atrae a las hembras, pero también los convierte en una presa fácil. En la mayoría de especies animales, machos y hembras están sujetos de manera distinta a las presiones de la selección sexual, aunque existen una serie de reglas generales. El organismo que va a hacer una inversión mayor a la hora de reproducirse, el organismo que, por ejemplo, va a proporcionar los óvulos, va a comportarse de manera distinta al organismo que hace una inversión menor.
por ejemplo, el individuo que produce los espermatozoides, que van prácticamente regalados. En la mayor parte de los casos son los machos los que tienen que esforzarse para conseguir una hembra, porque por regla general son las hembras las que hacen una mayor inversión y por tanto las que son más selectivas, las que aplican una mayor presión de selección sexual a los machos. La cuestión es que, oye, vamos a ver, ¿qué nos hace decir que alguien es más sano que otro? Bien, los criterios no son exactamente los mismos para los hombres que para las mujeres, pero dado que hablamos de belleza y de la belleza de las mujeres, veamos qué es lo que atrae a un hombre de una mujer y qué significa la belleza. Déjame que comente desde el principio que a menudo oímos decir que en la variedad está el gusto, que la belleza es relativa, que la belleza es algo superficial. No, no y no. Es un indicador profundo del estado de salud y fertilidad de la mujer. Y la selección natural ha dado al hombre el gusto por la belleza femenina, porque indica todo tipo de cosas relativas a sus cualidades como pareja. Y déjame que te dé un único ejemplo. El prototipo femenino Diablo, mujer de cintura estrecha, con cadera, esta forma de cintura, y luego la cadera se reconoce como la proporción cintura-cadera. Y la ideal es distinta para una mujer que para un hombre. Para una mujer es 0,7, de modo que la cintura estándar son 60 centímetros y 90 centímetros para las caderas. La relación es 0,7. Exactamente. Y resulta que esta medida es la que los hombres consideran más bella y las mujeres también. Esto por un lado. Por otro, hemos visto que esas mujeres son las más fértiles, las que tienen los partos más fáciles, etc. Y la razón por la que hay una conexión entre las dos son sus niveles de hormonas, sus mezclas de hormonas, el nivel de hormonas que moldea su cuerpo. Es por eso por lo que el cuerpo de las mujeres es distinto del de los hombres. Los hombres tienen una proporción de 0,9 entre cintura y cadera. Sí, pero hay una cosa, Helen. Se ha comprobado, y es fascinante, porque demostraría que millones de personas se pueden equivocar simultáneamente, ¿no? Esa proporción a la que te referías para la mujer de 0,7 se basó en la creencia de que la anchura de la cadera era muy importante para facilitar el parto. Y mis amigos médicos me han dicho después, sin dudarlo, que lo realmente importante es la pelvis y las contracciones, la intensidad de las contracciones, y no la anchura de la cadera. Es hermoso. La presión de la selección sexual ha hecho que los hombres compitan en aspectos como la fuerza. Las mujeres, en cambio, lo han hecho en belleza. La evolución ha modelado su cuerpo y ha producido cambios espectaculares. Formas sinuosas y armónicas, partes proporcionadas y simétricas, son algunos de los atributos que hacen que un hombre considere a una mujer bella. Aunque, ante todo, se siente atraído por la cadera. Erróneamente, se suele creer que a mayor anchura de caderas, más fertilidad. Pero lo importante es la relación entre la cadera y la cintura. La proporción ideal es de 0,7 y se ha repetido a lo largo de la historia en todos los iconos de belleza occidentales. Siempre ha tenido un especial valor simbólico en ese modelo, el modelo de las caderas anchas, porque es un modelo clásico de una ficción. Digo ficción porque sabemos que científicamente no tiene por qué ser así, en el cual las mujeres con caderas anchas siempre se han considerado más aptas para la reproducción.
Las diferencias entre sexos también marcan el esfuerzo y la inversión que los padres hacen por sus hijos. Por regla general, los machos suelen dedicar menos recursos y energía que las hembras en la prole. Aunque en comparación con el resto de mamíferos, el ser humano es un tanto especial. Cuida de los hijos y además de su pareja. Y en este cambio de roles entre el hombre y el resto de machos de especies animales, mucho han tenido que ver el deseo sexual y la belleza. Una de las cosas más fantásticas de Darwin es pensar, ¿tú crees que ha habido alguna vez otro científico con una visión tan a largo plazo de la humanidad evolucionando? Es muy interesante lo que mencionas, porque sabemos que toda la ciencia es validable en el sentido de que se puede probar y es posible que no supere el test, y esto es una ventaja. Esperamos que la mayor parte de la ciencia actual se equivoque en determinadas cosas, incluso en física. Los fundamentos de la ciencia, sabemos que algunos deben de ser erróneos porque no son coherentes. El tiempo, por ejemplo, el concepto del tiempo. Eso es, de modo que claramente sabemos que hay ámbitos enteros en los que los fundamentos científicos van a cambiar. Pero parece que con su teoría, Darwin acertó. Increíble. Parece que siempre seremos darwinistas, que la biología siempre será darwinista. Lo que también es impresionante es que se une el mundo natural, incluyéndonos a nosotros como parte del mismo, de una forma que ninguna otra teoría había hecho antes. Hace que nuestro mundo social, nuestro mundo psicológico, etc., forme parte de nuestro mundo natural. E incluso para la gente que cree en Dios, como los creacionistas, los que llaman creacionistas, gente con mentalidad religiosa, la manera en que Darwin expresaba las cosas era conciliatoria, porque él decía, sí, tenéis razón. Se lo decía a la gente que cree en Dios. Por ejemplo, les decía, tenéis razón en que se trata de un diseño inteligente. Fijémonos en un hombre, una mujer, un pájaro. Es realmente un diseño inteligente. La única diferencia entre tú y yo es que yo digo que es un diseño inteligente, pero natural. Lo que sugiero es que es una inteligencia natural. No necesitas un creador. Es un diseño inteligente que es el producto de ¿qué? ¿Qué es realmente lo que hace que se trate de un diseño inteligente? ¿La adaptación? ¿Los genes? ¿O Dios el creador? Helen, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace a este diseño inteligente? ¿Dios? ¿Los genes? Es que los genes producen las mutaciones aleatoriamente, pero no son seleccionados aleatoriamente. Y no hay un gran seleccionador, solo que lo que logra sobrevivir y reproducirse con esos genes lo hace. Y cuando no tiene genes que le permitan sobrevivir y reproducirse, no lo hace. Y el resultado es una de las adaptaciones más magníficas, uno de los organismos más complejos de lo que podríamos haber hecho nosotros si nos hubiésemos sentado a diseñar organismos. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo. La gente que siente que tiene que pensar en términos de un gran diseñador para apreciar realmente la belleza y sentirse abrumados ante el universo, en realidad no lo necesitan. Simplemente pueden acudir a la ciencia para sentir todo eso. Helen, yo siempre les digo a mis amigos, bromeando, que la diferencia entre sexos es algo muy reciente,
de hace solo 700 millones de años. Pero no estoy seguro porque nunca lo he visto escrito, ¿no? ¿Son realmente 700 millones de años? Sí, yo siempre digo que fue hace unos 800 millones de años. ¿Pero qué son 800 millones de años de diferencias evolutivas? Pero realmente es así de antiguo. Hace mucho tiempo y desde entonces los machos se han diferenciado de las hembras y las diferencias que vemos ahora a nuestro alrededor, en cualquier especie que se reproduce sexualmente, proceden de esa asimetría inicial, de esa diferencia inicial. De hace 800 millones de años, ¿eh? Y ya sé que lo que voy a decir ahora no le va a gustar a determinadas personas, pero la diferencia entre los dos sexos es muy fuerte. La diferencia entre un óvulo y un espermatozoide. Sí, incluso en aquel momento, al principio de la reproducción sexual, había una diferencia entre los dos tipos de células reproductivas, lo que hoy llamamos espermatozoides y óvulos. Básicamente, si pensamos en el esfuerzo reproductivo total, se puede dividir entre competir por una pareja o preocuparse por la prole. Y lo que se pone en un lado de la balanza no puede ponerse en el otro. Son dos cosas distintas. Y desde el principio se cree que el óvulo se implica mucho más en cuidar a la descendencia y se cree que los espermatozoides, que son más rápidos, que se mueven de un lado a otro, que son mucho más numerosos, compiten por una pareja. Y a partir de esta diferencia inicial, de generación en generación, entre las distintas especies, en su proliferación desde hace 800 millones de años hasta nuestros días, encontramos esta diferencia entre machos y hembras. Desde entonces, en realidad, y si pasamos al mundo moderno, encontramos a mucha gente, no solo los feministas, que dicen que las diferencias son escasas. Y tú dices, cuidado, cuidado, hay algunas diferencias. Bien, yo pienso en ello de la manera siguiente. Hay diferencias en cuanto a las aptitudes, el gusto, el temperamento y lo que yo llamo la cola. Y lo voy a explicar muy brevemente. Si pensamos en las diferencias principales en cuanto a las aptitudes, por ejemplo, los hombres son muy buenos en todo lo relativo a la rotación espacial tridimensional. Son muy buenos en mecánica intuitiva, en ingeniería intuitiva. Las mujeres son mucho mejores en lenguas. Esto en cuanto a las diferencias de talentos. Las diferencias en cuanto a los gustos se basan fundamentalmente en que a los hombres les gustan las cosas y a las mujeres las personas. Esta es la gran diferencia en cuanto a los gustos. La diferencia de temperamentos radica en que los hombres son conscientes de su posición social, asumen riesgos, les gusta presumir, son perseverantes, oportunistas, son muy competitivos. Las mujeres destacan mucho menos en todas estas cosas. Esto en lo que se refiere a las tres primeras diferencias. La cuarta es muy curiosa y es aquella de la que la gente no se da cuenta. Las colas. Sí, la cola, exactamente. ¿Y a qué me refiero con esto de la cola? Bueno, pues si uno mira la distribución de estas características en una curva, los hombres suelen ser así. Hay hombres en los polos opuestos, en las colas, mientras que las mujeres son mucho más así. Si pensamos en las diferencias para cualquier característica que nos interese, si pensamos en las diferencias entre lo máximo y lo mínimo, lo mejor y lo peor, para las mujeres viene a ser lo mismo, no hay grandes diferencias. En cambio, para los hombres las diferencias pueden ser enormes. Hay muchos hombres que se sitúan en lo peor para algunas características y muchos en lo mejor para otras. La forma en que yo veo todo esto es que entre los hombres hay más necios, pero también más premios Nobel. Y esto nos da una visión de lo distintos que son los hombres y las mujeres. De modo que es muy importante darse cuenta de que cuando la gente dice, y esto vale tanto para la política como para el mercado laboral o la educación, pero si la diferencia media entre hombres y mujeres no es muy grande, las medias están muy cerca, las curvas también son muy parecidas. Entonces, ¿por qué son siempre hombres los que dirigen el mundo, los que están en los puestos más altos de las empresas, los que son directores generales, presidentes, y son los dueños de todo, y las mujeres todavía no están ahí, y las medias no son muy distintas?
Y los peores criminales tampoco, ¿eh? Sí, obviamente, eso es. Pero generalmente de esto no se habla cuando se critica que las mujeres no estén en los puestos más altos. Me gustaría ser futbolista. Maestra. Pues yo de hacer películas o de pintar. Yo Bailarina. arquitecto. Tenista. Artesana. Bombero. Desde que somos bebés, niños y niñas manifestamos gustos diferentes. Y también hay cosas que a unos y a otros se nos dan mejor. Como tendencia, los niños prefieren las matemáticas y tienen mayor capacidad para trabajar con formas geométricas. Son más competitivos y ambiciosos, toman más riesgos y se sienten más atraídos por los objetos. Las niñas, en cambio, tienen una mayor capacidad de comunicación verbal, se centran más en establecer relaciones personales. Son más empáticas y prefieren trabajos que tengan que ver con personas, que impliquen ayudar y enseñar. Las chicas, las Barbies y las Polly Pockets. Yo muñecas o... Y los niños solo piensan en peleas, jugar a fútbol, a baloncesto. todas estas maquinitas todo el día enchufadas. Hay además un cuarto factor que modela de forma decisiva a chicos y chicas. Un concepto que Helena Cronin denomina los polos o colas de distribución. Se refiere a la variación que existe dentro de un mismo sexo en cuanto a temperamento o aptitudes. En los chicos, la diferencia entre el mejor y el peor, el más tonto y el más listo, es muy grande. Las mujeres, en cambio, son más similares y esta amplia variación no se produce. Las diferencias de capacidades, gustos y aptitudes entre hombres y mujeres son innatas. Se manifiestan de forma sistemática, aunque después la cultura y la educación también determinan esas diferencias. Hay muchos experimentos hacia los 18 meses, se les ofrecen juguetes, digamos de niño, juguetes de niña, claramente tipificados en este sentido, y realmente las niñas pues se van a las muñequitas, a las cosas de cocinita, y los niños pues a los coches, a las cosas de acción, de exploración. Entonces, claro, esto no se entiende. Si fuera social exclusivamente, a esa edad, ¿hasta qué punto han integrado toda la información? Los estereotipos es bastante difícil. Pueden captar imágenes, pero no lo integran. Las mamás cuidan a los niños y los papás trabajan. Siempre trabajan en las empresas y en los deportes y son presidentes, pero la limpieza, pues no les gusta limpiar las casas. Por ejemplo, las mujeres les gusta ir a la moda. Casi todas las chicas son maestras. Esas diferencias entre hombres y mujeres no son recientes ni arbitrarias. Tienen sus raíces en la evolución y explican en gran medida cómo está configurada nuestra sociedad. ¿Por qué hay más hombres que mujeres que llegan a ser científicos de renombre o empresarios exitosos? Estar determinado genéticamente es un concepto contra el que hay que luchar. Incluso cuando se habla de elementos de caracteres socioeconómicos o caracteres culturales. El hecho de que, por ejemplo, el coeficiente intelectual tenga una heredabilidad muy alta, hasta de un 70% según qué estudios, no quiere decir que los genes de una persona determinen cuán inteligente va a ser. Hay aspectos de nuestro organismo que sí están determinados genéticamente, por ejemplo, el número de orejas que nosotros tenemos. Pero hay muchos otros aspectos de nuestro organismo o de nuestras capacidades cognitivas que, aunque tienen una clara contribución genética, se producen siempre en interacción
con el ambiente. Los genes no determinan, no son un programa o una receta. Los genes son un conjunto de influencias que en su mayoría desconocemos y que interaccionan de manera complejísima con el ambiente. Antes los chicos eran los más importantes y hacían todo ellos, y las mujeres habían de hacer más las faenas de casa, y entonces ahora ha cambiado, pero todavía se hace un poco. Cuando las supuestas feministas se quejan de que los hombres están en los puestos más altos y dicen que si los hombres están ahí es porque hay machismo, nunca explican por qué también son los hombres los que están en la parte más baja del escalafón. Si lo entendemos como parte de la distribución de las colas, entonces entenderemos que no tiene nada que ver con el machismo, sino que tiene que ver con esta gran diferencia entre hombres y mujeres y cómo se distribuyen estadísticamente en todas esas áreas en las que hombres y mujeres son distintos. Es fácil de imaginar. Hace 800 millones de años, la evolución se dividió en dos caminos. Las células que llamamos reproductoras, lo que marca el sexo de hombres y mujeres, los óvulos y los espermatozoides, nacieron. Es la diferencia de sexos. Los unos fueron por aquí y los otros o las otras fueron por el otro camino. Este ha sido no un encuentro, un descubrimiento de Darwin, pero esto sí le dio lugar a Darwin a explicar como nadie y por primera vez lo que es la selección sexual, las diferencias que la evolución ha ido imponiendo en cada sexo. La otra gran contribución de Darwin, la mayor, yo creo que por eso realmente no corremos casi ningún riesgo diciendo que ha sido el mayor científico en la historia de la ciencia, la corta historia de la ciencia. La gran contribución de Darwin fue la de decir, sí, es un diseño inteligente, pero es un diseño inteligente natural. No hace falta ningún creador para que perviva, para que se prolongue este diseño inteligente de los organismos con los que nos encontramos a lo largo de la vida. Ay. La